La cocina olía a carne asada y verduras demasiado cocidas, el aire espeso y pesado como si estuviera presionando mi pecho. Mis manos estaban mojadas de lavar ollas en el fregadero, me dolía la espalda por horas de estar encorvada sobre los mostradores, y podía sentir un lento pulso de dolor creciendo en mi costado cada vez que me giraba para alcanzar algo. La voz de Richard cortó el estruendo como un látigo, aguda y llena de autoridad. Calle. No eran solo las palabras, sino la forma en que aterrizaban, pesadas y desdeñosas, como si cualquier sonido que yo hiciera fuera un insulto al orden que él exigía. El dolor que había estado latiendo de repente se agudizó, disparándose a través de mis costillas como un cuchillo, y por un momento pensé que la habitación se había inclinado. La risa de Samantha vino después, ligera pero cruel, llenando el espacio entre el golpeteo en mi cabeza y el dolor en mi pecho. Mírala actuando otra vez. Me agarré al borde del mostrador, deseando que mis rodillas no cedieran. El trapo de cocina se deslizó de mis manos, cayendo silenciosamente al suelo, aunque podía escuchar mi propia respiración volverse más fuerte y corta en mis oídos. Richard estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la leve mancha de grasa en su camisa, el olor mezclándose con el sabor metálico que subía por mi garganta. Me estaba observando con esa mirada que había usado toda mi vida, la que me desafiaba a mostrar debilidad para que él pudiera aplastarla. La presión alrededor de mis costillas se tensó como si una banda se estuviera apretando más y más con cada respiración. Samantha se apoyó contra la puerta, con los brazos cruzados, una sonrisa de satisfacción tirando de su boca. Estaba disfrutando esto, el espectáculo de mí tratando de evitar que mi cuerpo se doblara por la mitad. El dolor surgió de nuevo, más caliente esta vez, y reprimí el sonido que amenazaba con escapar porque sabía que solo los alimentaría. Mi visión flaqueó en los bordes, borrando la forma de la mesa de la cocina y las sillas a su alrededor. Me concentré en la veta de la encimera, trazándola con mis ojos para evitar inclinarme hacia adelante. En algún lugar fuera de la puerta principal, escuché el crujido de los neumáticos sobre la grava congelada. El sonido debería haber sido ordinario, pero en ese momento, fue como una bengala en la oscuridad. La risa de Samantha se elevó de nuevo mientras alcanzaba un vaso de agua y fallaba, mis dedos entumecidos y torpes. El dolor ya no latía. Se había sentado en un dolor constante que dificultaba pensar, y mucho menos moverse. La sombra de Richard cayó sobre mí y me dijo que volviera al trabajo, como si la humedad en mis ojos no fuera más que pereza. La puerta principal se abrió y entró aire frío, haciendo que el calor de la cocina se sintiera de repente sofocante. ¿El doctor? Howard entró, sus ojos escaneando la habitación en una rápida revisión antes de fijarse en mí. Su expresión cambió en un instante de la cortesía vecinal a algo más duro, más urgente. ¿Qué pasó aquí? Richard comenzó a responder, pero el doctor. Howard ya estaba cruzando la habitación, con la mirada fija en la forma en que estaba sujetando mi costado, el ascenso y descenso superficial de mi pecho. Necesitas sentarte ahora mismo. Abrí la boca para decir que estaba bien, porque eso era lo que años en esta casa me habían enseñado a hacer. Pero las palabras se quedaron atascadas detrás del dolor que hacía de cada respiración un cálculo. Crecí en una casa donde el silencio era tratado como fortaleza y el dolor como debilidad. Una estructura de 2 pisos en un pequeño pueblo del medio oeste que se sentía más como un campo de entrenamiento que como un hogar. Richard Marshall, mi padre, la dirigía con el mismo control rígido que aportaba a su negocio de la construcción, ladrando órdenes, estableciendo horarios estrictos y esperando que cada orden se llevara a cabo sin cuestionamientos. Era un hombre alto con manos permanentemente ásperas por años de trabajo y una voz que podía cortar cualquier conversación. Mi madre, Sarah, había sido el único lugar suave en esa casa, pero murió repentinamente cuando yo tenía 7 años, dejando a Richard para criarnos a mí y a mi hermana mayor, Samantha, solos. Su ausencia era un agujero que nunca se cerró. Y en lugar de llenarlo con consuelo, mi padre lo llenó con disciplina. Samantha floreció bajo su aprobación. Era la niña dorada, la hija perfecta que nunca parecía vacilar en sus ojos, siempre sonriendo en público, siempre diciendo las palabras correctas para complacerlo. Yo era lo opuesto, más callada, más sensible, rápida para sentir cuando algo andaba mal y rápida para mostrarlo. En el mundo de Richard, eso me hacía defectuosa.
La primera vez que me rompí un hueso al caerme de la rama baja de un roble en nuestro jardín, me obligó a lavar y secar los platos de la cena antes de aceptar llevarme a atención de urgencia. Le dijo al médico que probablemente estaba exagerando, y recuerdo el rubor de vergüenza cuando la radiografía demostró que la fractura era real. Ese patrón nunca cambió. Cada enfermedad, cada lesión era cuestionada, minimizada o descartada por completo. Samantha aprendió pronto a ponerse de su lado. Ponía los ojos en blanco cuando mencionaba un dolor de cabeza, sonreía cuando cojeaba, se reía cuando tosía. Para ellos, mi incomodidad era una actuación. Sin mi madre para contrarrestar su dureza, me acostumbré a la crítica constante. La forma en que Richard mostraba afecto era ofrecerme tareas adicionales, diciéndome que era por mi propio bien. A Samantha se le permitía tomar clases de baile y hacer viajes de fin de semana con amigos, mientras que yo me quedaba en casa para limpiar canalones o volver a pintar la valla. La regla tácita era que tenía que ganarme mi lugar en esa casa. E incluso entonces, nunca era seguro. Mi único refugio real era la voz de mi tía Karen, la hermana menor de mi madre, que vivía a 3 estados de distancia y llamaba cada pocas semanas. Ella nunca endulzó lo que pensaba de los métodos de Richard, y más de una vez me dijo que me fuera tan pronto como pudiera. Me aferraba a esas llamadas como a salvavidas, guardando sus palabras para las noches en que las paredes de mi habitación se sentían demasiado cerca. Cuando tenía 16 años, una fuerte gripe me mantuvo en cama durante 3 días, la fiebre remitía y volvía, mi estómago incapaz de retener la comida. Richard insistió en que me levantara y ayudara a quitar la nieve del camino de entrada. Samantha se quedó en la ventana bebiendo cacao y le dijo que podía hacerlo ella en su lugar. Él la despidió con un gesto, diciendo que yo necesitaba endurecerme. Paleé hasta que los bordes de mi visión se volvieron grises, el aire frío quemando mi garganta y mis pulmones. Y cuando finalmente me derrumbé contra el banco de nieve, me acusó de ser dramática. Para entonces, había dejado de protestar. Cada objeción solo empeoraba las cosas. Aprendí a tragar mis palabras, a ocultar el dolor, a asentir cuando daba órdenes, sin importar lo irrazonables que fueran. Pensé que irme a la universidad borraría esos años, que la distancia me haría alguien nuevo. Y durante un tiempo, lo hizo. 4 años fuera de la ciudad me enseñaron lo que era que me tomaran en serio, tener amigos que me creyeran cuando decía que estaba cansada o mal, que me concedieran comprensión en lugar de sospecha. Pero el pasado tenía una forma de arrastrarme de vuelta. Y cuando el trabajo con el que contaba desapareció, y mis ahorros se agotaron, no había otro lugar a donde ir que el apartamento sobre el garaje detrás de la casa de mi padre, el mismo garaje que había fregado a fondo como castigo un verano. Se suponía que sería temporal, una solución provisional, hasta que encontrara trabajo. Richard me dio la bienvenida con el tipo de sonrisa que me hacía sentir incómoda, y Samantha me examinó como si estuviera midiendo lo rápido que podía recordarme mi lugar. Las paredes se estaban cerrando de nuevo, y podía sentir las viejas reglas asentándose sobre mí tan pesadas como el cielo de invierno. Las primeras semanas de vuelta en mi ciudad natal transcurrieron lentamente, cada día mezclándose con el siguiente bajo el peso de las reglas de mi padre. Richard no perdió tiempo en restablecer su autoridad, estableciendo un horario diario que comenzaba a las 5 de la mañana con las tareas domésticas y terminaba tarde por la noche después de la limpieza de la cena. Cada vez que no estaba buscando trabajo activamente, él lo llenaba con tareas que, según decía, eran para mi beneficio, desde limpiar el ático hasta quitar las manchas de aceite del suelo del garaje. Samantha, que ahora vivía en una casa adosada al otro lado de la ciudad, pero nos visitaba a diario, aprovechaba cada oportunidad para asignarme los trabajos más pesados y molestos con el pretexto de ayudar a nuestro padre. Era evidente que disfrutaba viendo cómo llevaba cargas que me hacían doler los brazos o estirándome para alcanzar estantes que me tensaban la espalda. Siempre parecía aparecer justo en el momento adecuado para verme luchar, con los labios curvados en la misma sonrisa de satisfacción que conocía desde la infancia. No tenía coche propio, así que salir de la propiedad requería caminar varios kilómetros con el viento helado o pedir permiso para tomar prestada una camioneta vieja de la que Richard controlaba las llaves. Mi teléfono era otro punto de control. Hacía comentarios sobre revisarlo para asegurarse de que no estaba perdiendo el tiempo. Y aunque en realidad no lo mantenía como rehén, la implicación era clara, mi privacidad era condicional. En una mañana particularmente fría, me desperté con un fuerte dolor de cabeza y una rigidez en los hombros que dificultaba girar la cabeza.
Conocía los signos de una fiebre inminente, pero cuando lo mencioné en el desayuno, Richard ni siquiera levantó la vista de su café. Deja de fingir. Tenemos trabajo que hacer. Samantha me miró con una chispa de diversión en los ojos y deslizó la cesta de la ropa hacia mi extremo de la mesa. Papá quiere que esto esté doblado antes del mediodía. Pasé la mañana moviéndome lentamente, el dolor en mi cuerpo se hacía más pesado con cada viaje arriba y abajo de las escaleras. Al mediodía, estaba mareada y tuve que agarrarme a la barandilla para evitar balancearme. Samantha se dio cuenta, por supuesto, y gritó, cuidando de que su voz llegara a la cocina donde nuestro padre estaba sentado leyendo el periódico: deberías verla. Parece lista para tirar la ropa solo para no tener que ayudar. La voz de Richard respondió con casualidad definitiva. Entonces será mejor que termine rápido. Durante la semana siguiente, la tensión en la casa aumentó. Me sentí más nerviosa con cada día que pasaba, sabiendo que un movimiento en falso o un desliz de mi paciencia podría conducir a otra explosión. Evité hablar a menos que me hablaran, mantuve la vista baja durante las comidas y me concentré en enviar solicitudes de empleo tarde en la noche cuando la casa estaba en silencio. La tía Karen llamó una vez durante ese periodo, su voz cálida pero llena de preocupación. Le dije que estaba bien, omitiendo los detalles de las críticas constantes y las demandas interminables. Ella no me creyó. Pude oírlo en su suspiro, pero no insistió. Me recordó que su puerta siempre estaba abierta, que no tenía que quedarme en un lugar donde mi valía se medía por la cantidad de trabajo que podía soportar sin quejarme. Sus palabras se quedaron conmigo, incluso cuando las guardé detrás del muro mental que había construido para superar cada día. Cuando Samantha me invitó a ayudarla a elegir decoraciones para una fiesta que iba a organizar, pensé que tal vez era una ofrenda de paz, pero resultó que solo necesitaba a alguien que llevara las cajas y le sostuviera el café mientras ella miraba. Mi vida se había reducido a estas pequeñas humillaciones, cada una un recordatorio de lo rápido que había vuelto al papel que me habían escrito hacía años. Era como si mi tiempo fuera hubiera sido una ilusión, una breve pausa antes de que la misma obra se reanudara con el mismo reparto y las mismas líneas, y yo fuera una vez más el personaje en el que nadie creía. El día que lo pondría todo en marcha comenzó sin previo aviso, solo otra mañana envuelta en nubes grises y el húmedo frío del comienzo de la primavera. Me desperté con el sonido de la voz de Samantha llegando desde la cocina, su tono brillante de una manera que siempre significaba que estaba planeando algo que me involucraría a mí. Cuando bajé, Richard ya estaba en la mesa con una taza de café, un cuaderno abierto frente a él. Sin levantar la vista, anunció que la familia organizaría una cena para el 82 cumpleaños de Margaret en 2 semanas, y que era mi responsabilidad encargarme del menú, la cocina y la preparación de la casa. Samantha sonrió por encima de su teléfono y añadió que ella ayudaría, lo que en su idioma significaba que supervisaría y criticaría. Asentí, sabiendo que la negativa no era una opción, pero por dentro sentí que el nudo familiar se apretaba en mi estómago. Durante días, los preparativos me consumieron. Hice listas, compré alimentos, fregué cada rincón de la casa hasta que mis manos quedaron en carne viva. Richard supervisó mi progreso como un capataz inspeccionando un lugar de trabajo, haciendo comentarios sobre el polvo en los rodapiés o las rayas en las ventanas. Samantha aparecía periódicamente para señalar lo que me había perdido, generalmente con un suspiro exagerado. La tensión era constante, pero me dije que si lograba superar la cena sin un paso en falso, tal vez las cosas se relajarían. Unos días antes del evento, noté un extraño dolor en mi costado después de levantar una caja de platos de servir del sótano. Al principio, fue solo un pinchazo, pero a la mañana siguiente, se había extendido a una opresión que hacía que las respiraciones profundas fueran incómodas. No dije nada, recordando demasiado claramente la última vez que había mencionado sentirme mal. En cambio, seguí adelante, diciéndome que probablemente era solo un músculo tirado. Cada día, el dolor se hacía más agudo, y en la víspera de la cena, me estaba moviendo más lentamente, haciendo una mueca cuando me inclinaba o alcanzaba algo demasiado alto. Samantha se dio cuenta, por supuesto, e hizo un espectáculo al reírse de mis expresiones dramáticas, diciéndole a Richard que estaba actuando como si hubiera estado en un accidente automovilístico. Él no se molestó en levantar la vista de su periódico cuando me dijo que dejara de exagerar y terminara de poner el comedor. En la mañana de la celebración, la casa zumbaba de actividad. Me desperté temprano para comenzar a asar las carnes y preparar los acompañamientos.
Cada paso enviaba un dolor sordo a través de mis costillas, pero seguí moviéndome, decidida a no darles la satisfacción de verme vacilar. Alrededor del mediodía, mientras levantaba una bandeja del horno, el dolor se disparó tan bruscamente que tuve que dejarla antes de que mis manos cedieran. Samantha, que estaba cerca, puso los ojos en blanco y me dijo que guardara el teatro para después de que los invitados se fueran. A media tarde, el dolor se había asentado en una quemadura constante, e incluso respirar se sentía como un trabajo. Pensé en llamar a la tía Karen, pero ¿qué podía hacer ella desde 3 estados de distancia? Los invitados comenzaron a llegar cuando el sol se hundió bajo, proyectando largas sombras a través del patio trasero. El olor de las verduras asadas y el pan fresco llenaba el aire, mezclándose con el sonido de la conversación educada. Richard hizo de anfitrión, estrechando manos y riendo a carcajadas, mientras yo me quedaba en la cocina, arreglando platos y obligándome a ignorar las olas de incomodidad. Samantha revoloteaba entre las habitaciones, su voz resonando por la sala de estar, siempre encontrando una manera de mencionar cuánta ayuda había dado. Mantuve la cabeza baja, sabiendo que si lograba superar la noche, podría descansar mañana. Pero el pensamiento seguía dando vueltas en mi mente como una campana de advertencia, algo no estaba bien, y cuanto más lo ignoraba, peor sería. Cuando el último plato estaba en el horno y la mesa estaba puesta con la porcelana favorita de Margaret, sentí que mi cuerpo se movía a través de un jarabe espeso. El comedor brillaba bajo la cálida luz de la lámpara de araña, pero para mí el brillo era casi doloroso, obligándome a entrecerrar los ojos mientras llevaba jarras de agua y tazones de ensalada desde la cocina. Cada viaje enviaba una sacudida a través de mis costillas, el dolor ahora tan familiar que se había convertido en un ritmo que temía. Samantha se cernía sobre la puerta, haciendo pequeños comentarios sobre la disposición de los cubiertos, o la forma en que había doblado las servilletas, su voz resonando lo suficiente como para alcanzar a Richard en la habitación contigua. Él gritaba correcciones ocasionales, sin levantarse nunca él mismo, como si me recordara su autoridad sin tener que levantarse de su silla. Los invitados llegaron en pequeños grupos, trayendo consigo el olor del perfume y el aire frío. La risa llenaba la casa, del tipo que flota fácilmente de personas que no tienen idea de lo que está sucediendo a puerta cerrada. Margaret llegó la última, caminando lentamente con su bastón, sus agudos ojos escaneando la habitación. Me sonrió, breve pero genuina, antes de que Samantha la llevara rápidamente a un asiento de honor en la cabecera de la mesa. Me quedé en la cocina, revolviendo la salsa y rociando el asado, tratando de mantener mi respiración constante. Cada inhalación se sentía más superficial que la anterior, como si mi pecho no pudiera expandirse lo suficiente para llenar mis pulmones. Cuando finalmente fue hora de servir, me moví con cuidado deliberado, colocando platos frente a los invitados y forzando mis labios a formar una sonrisa que se sentía frágil. Samantha aprovechó cada oportunidad para alcanzarme o golpearme el brazo, su sonrisa de satisfacción ensanchándose cada vez que tambaleaba. Richard se sentó cerca del centro de la mesa, contando historias sobre su trabajo, absorbiendo la atención de la multitud. Entre platos, me metí en la despensa para recuperar el aliento, apoyándome contra la pared fría para sostenerme. El dolor en mis costillas se había fusionado con una puñalada aguda que se encendía cada vez que me inclinaba o giraba. Pensé en decírselo a alguien, tal vez a Margaret, pero la imagen de la mirada desdeñosa de Richard me detuvo en seco. De vuelta en la mesa, las conversaciones continuaron sin mí, y tenedores tintineando contra platos, vasos tintineando y brindis. Seguí moviéndome, retirando platos, rellenando bebidas, cada paso más pesado que el anterior. La voz de Samantha flotó detrás de mí, diciéndole a alguien que siempre encontraba una manera de evitar el trabajo duro, que había sido así desde que éramos niños. La risa que siguió hizo que me ardieran las orejas. Estaba llevando una bandeja de postre cuando sucedió. Un dolor repentino y punzante me atravesó el costado, tan fuerte que casi dejó caer el plato. Mis rodillas se doblaron y tuve que agarrarme al respaldo de una silla para evitar derrumbarme. La habitación pareció estrecharse, las voces borrándose en un zumbido indistinto. La risa de Samantha resonó, aguda y clara sobre el ruido, y llamó a Richard, diciendo que estaba haciendo un espectáculo otra vez. Él se giró lo justo para echarme un vistazo, luego agitó su mano hacia la cocina, diciéndome que me recompusiera. Me enderecé, obligando a mis piernas a moverse, pero cada paso se sentía como si pudiera ser el que me enviara al suelo. Me dije que solo necesitaba superar el postre,
pero en el fondo sabía que ya había pasado el punto de fingir. Estaba a mitad de camino de la cocina cuando mi pie se enganchó en el borde de la alfombra, y la sacudida repentina envió una nueva ola de agonía a través de mis costillas. Mi visión se volvió blanca por un segundo, y me congelé, agarrándome al mostrador hasta que el mareo disminuyó. El olor del asado aún persistía en el aire caliente, pero había pasado de reconfortante a nauseabundo. Dejé la bandeja de postre con más fuerza de la que pretendía, los platos traqueteando entre sí, y me incliné hacia adelante para prepararme. Samantha apareció en la puerta, con las cejas arqueadas como si acabara de interrumpir una actuación que estaba disfrutando. «Pareces que estás a punto de desmayarte», dijo con esa dulzura burlona que usaba cuando quería un público. «Tal vez deberías acostarte para que todos podamos hablar de lo perezosa que eres». Sus palabras me golpearon con la misma fuerza que el dolor en mi pecho. Pero antes de que pudiera responder, Richard entró detrás de ella, su voz ya elevándose. «Deja de arrastrar los pies. Todavía hay que limpiar». Se acercó, elevándose sobre mí, y el calor de su presencia era sofocante. Abrí la boca para decirle que necesitaba sentarme, pero otra puñalada aguda me atravesó el costado, robándome el aliento de mis pulmones. Me encorvé instintivamente, y eso fue todo lo que necesitó para enfadarse. «Endereza la espalda. Te ves patética». Su mano salió disparada, empujando mi hombro para obligarme a enderezarme. El movimiento envió un rayo de dolor desgarrando mi torso, y jadeé antes de que pudiera detenerme. La risa de Samantha estalló de nuevo, brillante y cruel, y la escuché decir algo sobre mi audicionando para la simpatía. Mis rodillas se tambalearon. Di un paso atrás, pero mi cadera golpeó el borde del mostrador, enviando otra llamarada a través de mi costado. Me agarré al mostrador para evitar caer al suelo, mi respiración ahora entrando en sacudidas superficiales y de pánico. El sonido de la conversación del comedor disminuyó a medida que me concentraba en el simple acto de mantener el aire entrando y saliendo. Estaba vagamente consciente de los pasos detrás de mí, más pesados que los tacones de Samantha, y luego una nueva voz cortó la bruma. «¿Está bien?». Parpadeé y vi al doctor Howard de pie en la puerta. Sus ojos se entrecerraron mientras examinaban mi postura encorvada, mi mano agarrando mi costado. «Estoy bien», traté de decir, pero las palabras salieron delgadas y rotas. Ignoró mi protesta y dio un paso adelante, pasando junto a Samantha. «¿Cuándo comenzó esto?». Negué con la cabeza, sin querer darle la verdad frente a Richard. «Su respiración está mal», dijo el doctor Howard, su voz cambiando al tono constante de alguien acostumbrado a tomar el mando. «Esto no es normal. Llamen a una ambulancia». El ladrido inmediato de «no» de Richard sobresaltó a la habitación, pero el doctor Howard no se inmutó. Ahora la autoridad en su voz era diferente a la de mi padre, firme sin crueldad, y silenció incluso a Samantha. Sentí una extraña mezcla de miedo y alivio, la habitación inclinándose de nuevo cuando la fuerza abandonó mis piernas. La mano del doctor Howard estaba en mi brazo, estabilizándome, y habló lo suficientemente bajo como para que solo yo lo oyera. «No estás bien. Te vamos a conseguir ayuda». Por primera vez esa noche, creí en alguien. La habitación a mi alrededor se desdibujó en fragmentos de movimiento y sonido cuando el doctor Howard me condujo hacia una silla, su brazo firme pero cuidadoso contra mi espalda. Samantha se hizo a un lado, su sonrisa de satisfacción vacilando mientras lo veía sacar una pequeña linterna de su bolsillo y revisar mis pupilas. Podía sentir los ojos de Richard sobre nosotros, la tensión en el aire lo suficientemente aguda como para cortarla. «Está reaccionando de forma exagerada», dijo, su voz matizada con la misma irritación que usaba cuando un trabajador no cumplía un plazo. «¿Está bien?». «¿El doctor?». Howard no levantó la vista. «Su pulso está acelerado y su respiración es superficial. Esto podría ser grave. Llamen al 911». Oí un barajar de pies en el murmullo de voces del comedor cuando algunos invitados se acercaron, la curiosidad atrayéndolos. Richard se enderezó, enderezando los hombros como si se enfrentara a un oponente. Pero la calma certeza del médico no dejó lugar a la discusión.
Samantha miró entre ellos, luego se volvió hacia los invitados con un encogimiento de hombros, como diciendo que les había advertido sobre mis supuestos dramatismos. Mi enfoque se redujo a la presión en mi pecho, y el calor irradiaba desde el lugar donde el dolor era peor. Los minutos se alargaron mientras esperábamos, cada respiración un esfuerzo medido. Sentí el aire frío primero, luego el torbellino de pasos cuando 2 técnicos de emergencias médicas entraron, con las bolsas de equipo colgando de sus manos. Uno se arrodilló a mi lado inmediatamente, sujetando un sensor a mi dedo, el pequeño pitido sonando fuerte en la habitación silenciosa. Su oxígeno está bajo, dijo uno de ellos, mirando al doctor. Howard. Él asintió una vez. Posible fractura, riesgo de lesión interna. Movámosla con cuidado. Comenzaron a hacer preguntas, sus voces enérgicas pero no desagradables, y por cada una logré una respuesta corta. Pude ver a Richard al fondo, su rostro pálido, pero aún encerrado en ese gesto obstinado que conocía tan bien. Samantha se quedó atrás, con los brazos cruzados, evitando mi mirada. Los técnicos de emergencias médicas trabajaron rápidamente, colocando una envoltura de apoyo alrededor de mi torso antes de ayudarme a ponerme de pie. En el momento en que me levanté, el mareo surgió, y me balanceé, sus manos me estabilizaron. Necesitamos llevarla a la sala de emergencias ahora, dijo uno de ellos, ya guiándome hacia la puerta. Afuera, el aire nocturno era fresco, y pude oír el leve murmullo de los invitados en el porche, sus ojos siguiéndonos mientras nos movíamos. La puerta de la ambulancia se abrió y me ayudaron a entrar, el interior brillante y estéril, oliendo débilmente a antiséptico. Un técnico de emergencias médicas comenzó a sujetar las correas sobre mi pecho y piernas, mientras que el otro colocó una máscara de oxígeno sobre mi cara. La entrada de aire frío en mis pulmones fue inmediata, un alivio tan intenso que cerré los ojos. ¿El doctor? Howard apareció en la puerta por un momento, su voz baja. Llamaré a tu tía. Asentí levemente, la máscara se movió ligeramente con el movimiento. Las puertas se cerraron, sellándome con el zumbido del motor y el pitido rítmico del monitor. Mientras la ambulancia se alejaba, vislumbré por última vez a través de la ventana trasera a Richard de pie en el porche, con las manos apretadas a los costados, la luz del porche proyectando su sombra larga y delgada contra la casa. Por primera vez en años, no tenía el control. El viaje en ambulancia fue un borrón de luz y sonido, el gemido de la sirena estirándose y plegándose sobre sí mismo como si el tiempo se hubiera despegado de su forma habitual. El técnico de emergencias médicas sentado a mi derecha mantuvo una mano firme sobre mi hombro, hablándome en frases cortas y tranquilas, preguntándome si el dolor estaba empeorando, si podía respirar un poco más fácil con la máscara puesta. Asentí cuando pude, aunque cada movimiento enviaba una onda de incomodidad a través de mis costillas. Frente a mí, el segundo técnico de emergencias médicas llamó al hospital, su voz eficiente y precisa mientras transmitía mis signos vitales, sospecha de fracturas de costillas, posible hemorragia interna, saturación de oxígeno mejorando con O2 suplementario, paciente alerta, pero en visible angustia. Las palabras se sentían separadas de mí, como si pertenecieran a otra persona. Pensé en la tía Karen, en cómo podría sonar su voz cuando el doctor Howard le contara lo que había sucedido, y en lo rápido que se pondría en camino a pesar de la distancia. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de las ventanas, parpadeando a intervalos irregulares hasta que la ambulancia disminuyó la velocidad y las brillantes puertas de la sala de urgencias se abrieron delante. Las puertas traseras se abrieron de par en par y el frío me golpeó de nuevo, más fuerte esta vez, seguido por el torbellino de voces y pasos mientras me llevaban adentro. Las luces fluorescentes se seguían por encima, cada una pasando como un golpe en una línea de batería hasta que nos detuvimos en una bahía con cortinas donde una enfermera con uniforme azul tomó el relevo. La presión arterial es baja, la frecuencia cardíaca elevada, llamó a alguien invisible. Otra enfermera ya estaba colocando un manguito alrededor de mi brazo, deslizando un termómetro debajo de mi lengua, con el rostro lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las tenues pecas en su nariz. Apareció una doctora, presentándose como la doctora Simmons, con un tono enérgico pero cálido. Vamos a ordenar imágenes de inmediato para verificar si hay fracturas y alguna lesión interna. ¿Puede decirme exactamente dónde le duele más? Señalé mi lado izquierdo justo debajo de las costillas, y ella presionó allí suavemente, su toque envió una ráfaga aguda a través de mi pecho que me hizo jadear.
Ella asintió como si eso confirmara lo que sospechaba. Comenzaremos con radiografías y posiblemente una tomografía computarizada. La siguiente media hora se movió en una serie de pequeñas sacudidas, ser levantada de la camilla a la mesa de imágenes, la superficie fría de la máquina contra mi espalda, las instrucciones del técnico para contener la respiración mientras el escáner capturaba sus cortes de mí. De vuelta en la bahía, el pitido de los monitores y el murmullo bajo de las voces se convirtieron en una extraña especie de zumbido de fondo. ¿La doctora? Simmons regresó con las imágenes, mostrándome las líneas blancas y limpias del hueso interrumpidas por dos finas roturas y la floración sombría de sangre acumulada cerca de mi pulmón. Tiene dos costillas fracturadas y un pequeño hemotórax, explicó. La ingresaremos para monitoreo y control del dolor. El alivio y el miedo se entrelazaron en mi pecho. Finalmente, había pruebas, algo innegable. Pero venía con el conocimiento de que me quedaría aquí bajo luces fluorescentes, lejos de mi cama, con mi puerta cerrada con llave, no por elección, sino por política del hospital. Mientras se preparaban para trasladarme arriba, escuché una voz familiar en el pasillo, urgente y cercana. Tía Karen, escuché, palabras rápidas mientras insistía en que la dejaran pasar. Y así, supe que no afrontaba esta noche sola. La tía Karen atravesó la cortina con el tipo de energía que parecía arrastrar el aire con ella, con el abrigo puesto todavía, las mejillas sonrojadas por el frío en la prisa por llegar hasta aquí. La enfermera me miró para pedir permiso, y yo asentí rápidamente, ya sintiendo que el nudo en mi pecho se aflojaba solo con verla. Se acercó a mi cama en dos zancadas y tomó mi mano, sus ojos escudriñando mi rostro, mi postura, el tubo de oxígeno como si estuviera catalogando cada detalle para guardarlo para más tarde. ¿Qué pasó? Abrí la boca para responder, pero dudé, mirando hacia la puerta, donde esperaba a medias que aparecieran Richard o Samantha. La tía Karen captó el parpadeo en mis ojos, y su boca se tensó. ¿Quién hizo esto? Su voz era baja, pero tenía peso, y sabía que ya tenía una buena idea. Se lo conté en pedazos, comenzando con los preparativos de la cena, el dolor en mi costado, el empujón, la risa de Samantha y, finalmente, la intervención del doctor. Howard. Ella no interrumpió, pero el músculo de su mandíbula trabajaba con cada palabra. Cuando terminé, me apretó la mano y dijo, «No vas a volver allí». No era una sugerencia. ¿La doctora? Simmons regresó para verificar mis signos vitales y actualizar a Karen sobre el plan de tratamiento, explicando que necesitaría al menos unos días de descanso, control del dolor y monitoreo de cualquier cambio en la acumulación de sangre cerca de mi pulmón. Karen escuchó con la misma atención que me había prestado a mí, haciendo preguntas precisas sobre el tiempo de recuperación y la movilidad. Una vez que la doctora se fue, se inclinó más cerca y dijo, «¿Te das cuenta de que esto no se trata solo de mejorar físicamente? Necesitamos asegurarnos de que no puedan convertir esto en algo que no fue». Sus palabras cayeron con una claridad que aún no me había permitido. Estaba tan concentrada en soportar, en superar cada día bajo su techo que no había pensado en cómo podrían reescribir la historia si tuvieran la oportunidad. El pensamiento hizo que mi estómago se contrajera. Karen esbozó los pasos antes de que pudiera siquiera responder. Obtenemos los registros médicos, el informe del EMT y la declaración del doctor. Howard, nos aseguramos de que no haya lugar a dudas. Su decisión fue como oxígeno, dándome algo a lo que aferrarme más allá del dolor y el cansancio. Esa noche, después de que ella se fuera a descansar a un motel cercano, me acosté en la estrecha cama del hospital, escuchando el suave zumbido de las máquinas. El peso de la manta se sentía fundamentado, el pitido constante del monitor, un recordatorio de que mi cuerpo todavía estaba funcionando a pesar del daño. En la tranquilidad, me permití imaginar la posibilidad de liberarme del control de Richard, de entrar en una habitación sin prepararme para un ataque, de escuchar la voz de Samantha sin ese familiar toque de crueldad. La imagen era frágil, pero estaba ahí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podría ser algo que pudiera alcanzar. Me quedé dormida con la idea de que tal vez, solo tal vez, esta lesión podría ser la grieta en la pared que habían construido a mi alrededor, la apertura que necesitaba para finalmente dar un paso al frente. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró alrededor de los bordes de las persianas, proyectando finas barras a través del pie de mi cama, y por un momento, olvidé dónde estaba hasta que el olor antiséptico y el murmullo bajo de las voces en el pasillo me trajeron de vuelta.
Una enfermera entró para verificar mis signos vitales y me ayudó a sentarme un poco. El movimiento hizo que mis costillas protestaran con un tirón agudo que me robó el aliento por un segundo. Me dijo que la doctora Simmons vendría pronto con una actualización. Y no mucho después, Karen apareció de nuevo, luciendo más serena, pero no menos decidida. Dejó su bolso en la silla y sacó una carpeta delgada. Tengo el informe del EMT, dijo, abriéndolo para que pudiera ver las líneas impresas que describían mi condición al ser recogida, los moretones visibles y mi declaración sobre haber sido empujada. Era crudo, poco emotivo, pero era una prueba. Luego me entregó la pantalla de su teléfono iluminada con un hilo de texto del doctor Howard confirmando que escribiría una declaración y estaba dispuesto a testificar si era necesario. La mezcla de gratitud e incredulidad hizo que mi garganta se tensara. Había pasado años pensando que nadie se interpondría entre mí y el control de Richard. Sin embargo, aquí había dos personas haciendo exactamente eso. ¿La doctora? Simmons entró y explicó que mis niveles de oxígeno estaban mejorando, el sangrado en mi pulmón parecía estable, y si las cosas se mantenían estables, podría ser dada de alta en un par de días. Añadió que necesitaría atención de seguimiento y que debía evitar cualquier esfuerzo físico. Karen hizo preguntas específicas sobre qué actividades eran seguras y qué señales de advertencia debía vigilar, anotando todo con una letra pulcra. Después de que la doctora se fue, Karen se inclinó y dijo, no vamos a esperar hasta que estés en casa para actuar. Presentaremos una denuncia policial antes de que te den de alta. Mi instinto fue protestar, decir que empeoraría todo. Pero las palabras se atascaron en mi garganta porque sabía la verdad. Ya no había nada peor. Ya había cruzado todas las líneas. Más tarde ese día, un oficial llegó para tomar mi declaración. Karen se quedó a mi lado, su presencia un ancla silencioso mientras relataba cada detalle desde el momento en que Richard me ladró hasta la sensación exacta de su empujón y la risa de Samantha. La expresión del oficial no cambió mucho, pero hizo preguntas de seguimiento precisas y anotó cada nombre. Me aseguró que con la documentación médica y el testimonio de los testigos, el caso tendría peso. Después de que se fue, me sentí tanto más ligera como más expuesta, como si hablarlo en voz alta hubiera despegado una capa bajo la que me había estado escondiendo durante años. Esa noche, me quedé despierta mucho después de que la sala se hubiera quedado en silencio, el pitido rítmico de mi monitor y el lejano siseo de una máquina de oxígeno me hacían compañía. Me dolía el costado, pero debajo del dolor había una nueva sensación, anticipación. Por primera vez, no me estaba preparando para lo que Richard pudiera hacer a continuación. Estaba pensando en lo que haría yo a continuación. Y ese pensamiento, frágil y parpadeante como era, hacía que la oscuridad se sintiera menos como una jaula y más como una pausa antes de que comenzara algo irreversible. 2 días después, me dieron de alta con un paquete de instrucciones, una pequeña bolsa de medicamentos y el brazo firme de Karen guiándome hacia su coche en el aparcamiento del hospital, el aire invernal mordiendo mis mejillas. Ya había trasladado algunas de sus pertenencias a la habitación de invitados de su casa para mí, diciendo que quería tenerme cerca mientras me recuperaba. El viaje fue tranquilo al principio, el zumbido del calentador llenaba el espacio hasta que dijo suavemente, ¿sabes que van a darle la vuelta a esto? Mi agarre al cinturón de seguridad se tensó porque sabía exactamente a qué se refería. Richard afirmaría que fue un accidente, Samantha insistiría en que me vio tropezar, y mi madre, si decidía intervenir, respaldaría cualquier versión que mantuviera intacta la imagen familiar. Karen me miró, luego volvió a mirar la carretera. Por eso nos adelantamos. En su casa, me acomodó con almohadas y una manta adicionales, poniendo mis medicamentos y agua a mi alcance. Mientras yo descansaba, ella hizo llamadas a la estación de policía para hacer un seguimiento de mi denuncia, al doctor Howard para confirmar que su declaración estaba siendo archivada y a una amiga suya que trabajaba en los medios locales. Escuché desde el sofá, las voces débiles a través de la pared, mi mente dando vueltas con partes iguales de miedo y alivio. Esa noche, se sentó frente a mí con su portátil. Necesitamos documentar todo, dijo, abriendo un archivo nuevo. Cada incidente, cada testigo, cada prueba. Pasamos horas repasando mis recuerdos, comenzando con las primeras veces que el control de Richard se había vuelto físico, anotando las fechas lo mejor que pude y marcando patrones. Fue agotador desenterrar años de momentos que había tratado de enterrar,
pero cada uno que registramos se sintió como una pequeña recuperación de poder. A la mañana siguiente, fuimos a la estación de policía para firmar declaraciones adicionales y proporcionar los registros médicos impresos que Karen había reunido. El oficial que llevaba mi caso me aseguró que estaba progresando y que Richard y Samantha serían contactados para dar su versión. Escuchar eso hizo que mi estómago se removiera, no imaginando sus reacciones, pero Karen me apretó el hombro y dijo, que hablen. Las mentiras no borran los moretones. Esa noche, cenamos en su cocina, el calor del horno y el suave tintineo de los cubiertos hacían que la habitación se sintiera segura de una manera que casi había olvidado que era posible. Me encontré respirando más fácilmente, el dolor en mis costillas todavía era agudo, pero la tensión en mi mente se aflojaba. Antes de acostarme, Karen me entregó un sobre. Dentro había una copia del informe policial formal sellado y firmado. Este es el comienzo, dijo, no el final. Me fui a dormir esa noche con el documento en la mesita de noche a mi lado, su presencia como un escudo. Por primera vez en años, sentí que tal vez la historia ya no era completamente suya para contar. 3 días después, Karen me despertó temprano con café y una mirada tranquila pero urgente en sus ojos, diciendo que el periódico local había recogido la historia después de que su amiga en los medios viera el informe policial y la declaración del doctor. Howell. Para cuando me senté y alcancé mi teléfono, el titular ya estaba circulando en línea, contundente e inevitable, hombre local bajo investigación por agredir a su hija. No incluía nombres más allá del de Richard, pero en una ciudad pequeña, todos conocían las conexiones. Mi corazón latía con fuerza mientras me desplazaba, viendo algunos comentarios cautelosos de personas que reconocía, otros haciendo preguntas y un puñado expresando indignación. Karen me dijo que esto era bueno, que la luz del sol era el mejor desinfectante, pero mi mente repasaba cada posible represalia que Richard pudiera intentar. A media mañana, mi teléfono sonó desde un número bloqueado, y dejé que pasara al buzón de voz, escuchando más tarde su voz goteando furia controlada, llamándome dramática, ingrata y advirtiendo que estaba destrozando a la familia. La voz de Samantha intervino al final, burlándose de mí por necesitar forasteros para luchar contra mis batallas. Lo reproduje una vez, luego le entregué el teléfono a Karen, quien copió el mensaje a un archivo seguro y lo envió al oficial. Esa tarde, el doctor Howard llamó personalmente para decirme que también había sido contactado por los investigadores y había reafirmado su relato en detalle, señalando los moretones visibles y mi dificultad para respirar cuando llegué. Su tono tranquilo y objetivo me tranquilizó. Durante los siguientes 2 días, ocurrió un cambio lento. Una vecina que Karen apenas conocía dejó una cazuela y murmuró que me creía. Una excompañera de clase envió un mensaje en las redes sociales diciendo que recordaba haber visto moretones en mí hace años y que siempre había sospechado algo. La validación fue extraña y abrumadora. Entonces, una noche, la policía llamó para informarme que Richard había sido acusado formalmente y que se había emitido una orden de protección que le prohibía contactarme directa o indirectamente. Colgué y miré a Karen, el peso tardó un momento en registrarse. No puede acercarse a mí, dije, casi para mí misma. Ella asintió y sonrió levemente. A la mañana siguiente, Samantha publicó un estado en línea críptico sobre traición y mentiras. Y aunque sabía que estaba dirigido a mí, no respondí. Por una vez, el silencio se sintió más fuerte que cualquier argumento. Karen y yo pasamos el día reuniendo las piezas finales para el caso, fotos, declaraciones de testigos y copias de cada nota médica, preparándonos para la fecha del juicio. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, me di cuenta de que el miedo que había sido mi compañero constante estaba comenzando a aflojar su agarre. Todavía había un juicio por delante, todavía existía el riesgo de verlos en persona. Pero algo fundamental había cambiado. Esto ya no era solo supervivencia. Esto era recuperar mi vida, paso a paso deliberado. Y saber que cuando entrara en esa sala del tribunal, no entraría sola. El juzgado olía ligeramente a madera y papel viejos, el tipo de aroma que se filtra en la ropa y persiste, mientras Karen y yo caminábamos a través del detector de metales y entrábamos en el pasillo resonante. Me dolían las costillas por el aire frío del exterior y por la tensión que se había instalado en mi cuerpo, pero mantuve la cabeza en alto. Encontramos nuestros asientos cerca del frente, el fiscal me dio un asentimiento tranquilizador mientras organizaba sus archivos. Cuando Richard entró, flanqueado por su abogado,
escaneó la sala, y sus ojos se posaron en mí, su expresión se retorció en algo entre el desdén y la incredulidad, como si mi presencia aquí fuera un acto de traición en lugar de una búsqueda de justicia. Samantha le siguió detrás, su sonrisa burlona tenue pero apuntada, como si pensara que sabía cómo terminaría esto. El juez entró y comenzaron los procedimientos, la formalidad de cada frase y movimiento era a la vez calmante y angustiosa. El fiscal comenzó con el testimonio del doctor Howard, su voz firme mientras describía mis lesiones, la dificultad que tenía para respirar y la evidencia médica inmediata que apuntaba a un traumatismo contundente. Karen testificó a continuación, detallando la noche del incidente, su voz inquebrantable incluso bajo el interrogatorio cuando el abogado de Richard trató de sugerir que yo había exagerado. Entonces fue mi turno. Estar de pie se sentía como llevar un peso cuesta arriba, pero me enfrenté a la sala del tribunal y relaté cada momento, desde la orden brusca de «cállate» hasta el dolor punzante que se extendió por mis costillas hasta la risa de Samantha resonando en mis oídos. Mantuve mis ojos en el juez, no en Richard. Y cuando terminé, el fiscal mostró las fotos de mis moretones en la pantalla superior. El silencio que siguió fue pesado, casi físico. La defensa de Richard fue débil, apoyándose en afirmaciones de un malentendido, de una tensión familiar sacada de contexto. Pero cada afirmación se derrumbó bajo el peso combinado de los registros médicos, los informes policiales y las declaraciones de los testigos. El punto de inflexión llegó cuando el mensaje de voz que Richard y Samantha dejaron se reprodujo en su totalidad, sus voces goteando crueldad, socavando cada palabra de su defensa. Vi la expresión del juez endurecerse. Al final del día, después de los argumentos finales, el juez dictó el veredicto, culpable de agresión y violación de mis derechos, con una sentencia que incluye tiempo en la cárcel, asesoramiento obligatorio y una multa para cubrir mis gastos médicos. Una orden de protección permanecería en vigor durante 5 años. El mazo golpeó, y el sonido reverberó a través de mí como una liberación, una separación final de las cadenas que había usado durante demasiado tiempo. Richard fue llevado con esposas, su mirada todavía buscando alguna manera de hacerme sentir pequeña, pero fallando. El rostro de Samantha estaba pálido, su sonrisa burlona anterior borrada, su teléfono apretado en su mano como si fuera lo único sólido que le quedaba a lo que aferrarse. Salí al aire frío, cada respiración aguda pero limpia, Karen a mi lado, y por primera vez en años, el peso en mi pecho se sintió más ligero que el viento invernal. En las semanas posteriores al juicio, las ondas del veredicto se extendieron más de lo que había imaginado, tocando cada rincón de la pequeña comunidad donde mi familia una vez tuvo una imagen intocable. La sentencia de Richard fue cubierta en el periódico local con un titular que no dejaba lugar a la reinterpretación, nombrándolo a él y los cargos en letras negras y crudas. Las personas que una vez le habían sonreído en el supermercado ahora evitaban el contacto visual, y algunos cruzaban la calle para mantener la distancia. Sus socios comerciales cortaron silenciosamente los lazos, citando el riesgo para la reputación, y para fines de mes, su pequeña empresa de contratación había cerrado sus puertas, dejando atrás una fachada cerrada y un aviso de subasta. La vida de Samantha también cambió. Sus amigos en las redes sociales disminuyeron a medida que la grabación del correo de voz se extendió más allá de nuestra ciudad, llegando a familiares en otros estados que habían creído la perfecta fachada de la familia. Las invitaciones que una vez ostentó desaparecieron, y los susurros la siguieron en el trabajo hasta que tomó una repentina licencia. Escuché a través de Karen que mi madre se retiró aún más en sí misma, negándose a responder preguntas de los vecinos y pasando la mayor parte de los días dentro de la casa con las cortinas corridas. Nada de esto me trajo alegría exactamente, pero trajo equilibrio, una nivelación de las balanzas que habían estado inclinadas en mi contra durante tanto tiempo. La orden de protección me dio un escudo, y la condena me dio terreno para defenderme. Pero el cambio más tangible fue la ausencia de sus voces en mi vida diaria. Ya no saltaba al sonido de mi teléfono sonando, ya no escaneaba los estacionamientos en busca de sus autos. Una tarde, mientras estaba sentada en el café donde Karen y yo habíamos planeado por primera vez nuestra estrategia, la dueña, una mujer que conocía desde la infancia, se acercó y dijo simplemente, «Estoy orgullosa de ti». Era una frase corta, pero tenía más peso que cualquier disculpa que hubiera esperado de mi familia. En toda la ciudad, la historia se convirtió menos en el escándalo y más en el coraje que tomó hablar, lo que significó que la gente comenzó a contarme sus propias historias en voz baja durante el café o en el pasillo de los productos.
Comencé a comprender que mi lucha había abierto algo más grande que solo mi propio caso. Había dado permiso a otros para confrontar sus propias batallas ocultas. Esa fue una consecuencia que mi padre nunca pretendió, pero fue una que llevaría adelante como parte de mi propia curación. La primavera llegó con una tranquila sensación de renovación, y decidí que era hora de cerrar el círculo de una manera que no dejara dudas sobre mi postura o mi futuro. Usé parte de la compensación del tribunal para alquilar el antiguo ayuntamiento para un evento comunitario, no como una celebración, sino como un foro para que los sobrevivientes compartieran sus historias. El día del evento, me paré al frente con un simple vestido azul marino, las costillas curadas, pero la postura más fuerte que nunca, mirando a una multitud que incluía vecinos, maestros e incluso algunos reporteros. Karen me presentó, y comencé contando mi historia de principio a fin sin suavizar ningún detalle. Hablé de la noche en que mi padre ladró «cállate», del dolor que me recorrió las costillas, de la risa de mi hermana y de la fría claridad en la voz del médico cuando me dijo que tenía que llamar a la policía. Describí el juicio, el veredicto y las secuelas. Y luego pasé a por qué estaba aquí ahora, para decir que el silencio no sirve a nadie excepto a aquellos que prosperan con él. La habitación estaba tan quieta que podía oír el zumbido del viejo ventilador de techo mientras invitaba a otros a hablar. Una por una, la gente dio un paso al frente, sus voces temblando al principio, luego volviéndose más firmes al compartir sus propias verdades. Al final de la noche, la habitación se sintió más ligera, casi desafiante en su fuerza colectiva. Al día siguiente, las fotos del evento circularon en línea, mostrándome de pie, micrófono en mano, con el título, «Mujer local convierte la tragedia personal en acción comunitaria». Richard lo vería desde donde estaba cumpliendo su condena, y Samantha oiría hablar de ello de alguien que conocía a alguien. Ese fue el mensaje final que quería enviar sin hablarles directamente. Ya no era la hija o la hermana definida por su crueldad. Era una persona definida por mis elecciones, mi resiliencia y mi negativa a ser borrada. Caminando a casa bajo las primeras estrellas de primavera, sentí el tipo de paz que viene no de olvidar, sino de enfrentar todo de frente y saber que sobreviviste en tus propios términos.